Y bueno, quiero empezar contándoles un poco sobre cómo inicié yo en mi camino de emprendedor. Y me gustaría dejar una idea central que es, o principalmente a todas estas historias, quiero conectarlas a la paciencia, ¿no? Y bueno, nosotros empezamos ya hace casi 6 años como un proyecto estudiantil, un proyecto universitario, en el cual tuvimos como mucha curiosidad en ese momento de querer aprender sobre la tecnología del concreto, queríamos aprender sobre la construcción y obviamente encontrar un lugar en donde los curiosos pues podríamos encontrarnos, ¿no? Y en ese momento en la universidad se abrió un capítulo como estudiantil donde habían actividades extracurriculares y nosotros podíamos ser partícipes de ello. Y así fue como inició esto, tratando de aprender el concreto y siendo curiosos. En ese momento nosotros tuvimos la oportunidad de representar a nuestra universidad a nivel estatal, presentando un cilindro de concreto. Habían dos categorías, ¿no? Una donde digamos que presionabas el concreto a compresión y el que más resistiera era el que ganaba, ¿no? Y eso estaba padrísimo, porque bueno, el concreto explota cuando lo sometes a altas presiones. Y la otra es que tenías que darle una resistencia objetivo, que generalmente es como lo más complicado, porque pues tienes que hacer que el cilindro truene, el concreto reviente a una carga específica, ¿no? Y eso es muy complicado. Y en aquel momento, pues igual, sin mucha experiencia, pero eso sí, con muchas ganas, con mucho ánimo, pues logramos obtener muy buenos lugares en aquel momento. Entonces, desde ahí se me quedó la espinita, como esa adrenalina de probar lo que sabes, como eso que te gusta y poner la prueba, ¿no? Y eso creo que en aquel momento a todos nuestros compañeros nos llenaba como de alegría y emoción y pues de ganas de seguir adelante. Entonces en aquel momento seguimos en ese camino, participando, entrando a clases, estando en diferentes concursos, probando obviamente todo lo que tenía que ver con el concreto. Entonces, ya de entrada yo sabía que era algo que me apasionaba, la industria de la construcción, y hubo un momento en el que tuvimos la oportunidad también de representar a la universidad, pero ya no a nivel estatal, sino que a nivel internacional, y fue la primera vez que mi equipo y yo salíamos al extranjero, ¿no? Entonces, creo que siempre algo que hemos tenido en duda es probarnos a nosotros mismos qué tan lejos podemos llegar. Y en aquel momento teníamos muchas dudas porque era la primera vez que salíamos, era un concurso internacional contra otras universidades de otros países y obviamente pues los nervios, ¿no? De cargar con una responsabilidad nuestra, de representar a nuestra universidad, a nuestra familia que fueron quienes nos apoyaron, a nuestros amigos, ¿no? Y en aquel momento, afortunadamente, después de mucho trabajo, se obtuvo un segundo lugar. Y cuando regresamos a la Ciudad de México, pues todos estábamos bien emocionados. Y recuerdo que una maestra nos preguntó, ¿no? Esta maestra nos ayudó muchísimo porque nos ayudó comprando un boleto para irnos a Estados Unidos, un boleto de avión. Y nos preguntó, oigan, pues está muy padre, qué bueno que regresaron. Me da muchísima alegría que hayan obtenido un buen lugar y sobre todo que hayan representado a la universidad, ¿no? Y nos preguntó que qué queríamos hacer. Y en ese momento creo que como todo estudiante, pues decíamos, si ya hay mucha investigación, podríamos poner todo eso en un papel y convertirlo en una tesis y pues ya, ¿no? Titularnos. Pero en realidad la maestra nos dijo, oye, ¿por qué no vas a la biblioteca y revisa todas las tesis que hay en la biblioteca de a lo mejor algunos compañeros, maestros incluso, y revisa que todas tienen polvo? O sea, en realidad mucha gente hace tesis y qué bueno, pero pues ustedes con lo que tienen deberían de hacer algo más, ¿no? Está bien que quieran hacer una tesis, pero búsquenle una utilidad a eso que ustedes estaban haciendo. En aquel momento se hizo un concreto permeable que permitía pasar el agua a los mantos acuíferos y obviamente la idea principal era que nosotros íbamos a mejorar el tema de hundimiento en la Ciudad de México, temas muy importantes, ¿no? Como es la filtración de agua a los mantos acuíferos y obviamente disminuir los encharcamientos en las ciudades, porque hoy en día tenemos pavimento normal, ¿no? O sea,
pavimentos que no son permeables y generalmente el agua de lluvia se va a una alcantarilla y pues no se trata, o sea, se junta con las aguas grises, con las aguas negras y pues al final de cuentas no le damos utilidad. Y entonces ahí surgió esa espinita, porque bueno, un dato bien interesante es que el concreto es una de las industrias que más contamina, luego que también es una de los materiales más utilizados después del agua, se dice que es el segundo material. Y bueno, eso es verdad, ¿no? A cualquier lado donde miremos hay concreto, nuestras casas son concreto, aquí atrás hacemos concreto, entonces, obviamente para nosotros era una oportunidad porque sabíamos de entrada que ya era algo que todo el mundo ocupaba, pero también sabíamos que había un problema y es el tema ambiental, y era algo que a nosotros nos apasionaba, teníamos que buscar y teníamos el impulso de querer cambiar al mundo, y así inició nuestro emprendimiento, ¿no? Yo les quería hablar de la paciencia, porque eso fue hace 6 años, cuando nosotros estábamos en la universidad, y creo que algo que nos pasa a nosotros cuando somos jóvenes es que tenemos mucha desesperación. Recién estaba escuchando una plática sobre la crisis de los 40, y yo digo que también los jóvenes tenemos la crisis de los 20, en las que nosotros estamos pensando en qué va a ser de nuestra vida, y pues en realidad prácticamente es lo que nosotros queramos, ¿no? Les platico esto porque así inició este proyecto. Una vez que ya hablamos sobre los inicios, me gustaría platicarles 3 momentos distintos digamos como en el desarrollo de mi emprendimiento, que hoy por hoy hacemos vivienda y nos dedicamos a la industria del concreto. La primera es que cuando esto había iniciado, obviamente no sabes nada de plan de negocios, no sabes nada de quizá facturaciones, no sabes nada de constituir empresas, y es que no son temas propios de tu formación académica. Obviamente si estudiaste a lo mejor algo que tenga que ver con lo fiscal, pues ya sabrías cómo realizar una factura, pero si estás estudiando ingeniería o cualquier otra carrera, pues era difícil, ¿no? Que supieras sobre temas de empresas o sobre temas de negocios. Y eso para nosotros era muy frustrante porque sabíamos que queríamos hacer algo, pero en realidad no teníamos en ese momento las herramientas adecuadas para poder llevarlo a cabo. Teníamos mucho impulso, muchas ganas, y era muy difícil, ¿no? Y recuerdo que en uno de los concursos, entramos a un concurso digamos como de pequeñas startups, donde queríamos buscar financiamiento. Entonces, en aquel momento, pues no había dinero, entonces teníamos que buscar una fuente buscábamos un inversionista. Y los concursos, pues era una excelente manera de buscarlo. Y en esos concursos, pues nunca ganamos, participamos más de 3 o 4 veces, siempre quedábamos en semifinales, siempre llegábamos a muy buenos lugares, pero nunca llegábamos a ese momento que todo emprendedor busca, que es encontrar a un inversionista o ganar un concurso que capitalice tu empresa y ganes ese capital que dices necesitar para emprender. Y eso es muy frustrante porque pones todo tu corazón, pones todo tu empeño, pones todas tus ganas y al final terminas quizá en ese momento decepcionado porque estás con la emoción y con la adrenalina al 100, pero en realidad no te das cuenta que estás aprendiendo. Entonces ese es uno de los momentos para mí como más complicados, porque por más que participaba, por más que buscaba, por más que le echábamos ganas, en realidad no lográbamos nosotros cumplir nuestra meta, que era pues echar a andar esto con ese capital semilla. Entonces para mí la gran lección es que de tantas veces que lo intentamos, de tantas veces que nos dijeron que no y de tantas puertas que nos cerraban, pues aprendimos una manera de cómo abrir puertas, encontramos una nueva manera de levantarnos, una nueva manera de participar, y eso de alguna manera ya estaba abonando a lo que hoy nuestra experiencia nos ha funcionado, ¿no? para el funcionamiento de nuestra empresa. Y para esto creo que una de las principales habilidades o virtudes que debe de tener el emprendedor debe de ser la paciencia, ¿no? Tener muy claro que no todo va a salir a la primera. Entonces, pues ese es el primer momento que les quería contar sobre nosotros.
El segundo, después de tantas puertas abiertas, más bien de tantas puertas cerradas, de tantas pues emociones, de tal vez de que las cosas no salían, hubo un momento en el que nos invitaron a participar en el programa Shark Tank y nosotros participamos, afortunadamente nos fue muy bien, pero creo que ahí es donde empieza uno de los momentos también más estresantes de mi vida, porque para empezar era la primera vez que nosotros nos presentábamos ante inversionistas como los tiburones, y eso era para mí también y para mi equipo pues una nueva experiencia. Y creo que algo que siempre tuvimos en mente era como lo hicimos bien, pero no sabemos qué va a pasar después. Entonces, ahí en ese momento, antes de que pudiéramos empezar a trabajar de manera, digamos, ya al 100% con los tiburones, pasó mucho tiempo, ¿no? Y todo ese tiempo de espera en lo que se podía concretar una inversión, en lo que se podría concretar lo que era una posible colaboración, pues pasó mucho tiempo, hubo mucha inversión de nuestra parte y mucho desgaste anímico porque pues obviamente tienes que adaptarte a una nueva forma de trabajo, tienes que aceptar la entrada de nuevos socios a tu empresa y tienes que aceptar que no todo es como tú lo planeas, sino que generalmente debes de adaptarte a cómo trabajan las demás personas y eso es algo muy importante para el emprendedor. Debes de saber adaptarte a los cambios demasiado rápido y en ello debes de aprender al máximo, ¿no? Hay momentos en los que debes de tomar decisiones también muy rápidas, pero las decisiones rápidas las debes de tomar de la mejor manera y con la mayor información posible, ¿no? Y entre todo ello yo también englobo que la paciencia sigue siendo una de las principales virtudes, ¿no? En aquel momento para que se pudiera concretar una inversión tardó aproximadamente un año en lo que nosotros más bien juntábamos nuestros documentos, nuestros planes de negocio, y obviamente pues nos adaptábamos a los tiempos de los inversionistas. Entonces, eso es algo también que quería contar, que era uno de, como de los momentos pues también más complicados, ¿no? Y el último tiene que ver con todo el proceso. Nosotros aprendimos a valorar cada momento de cada proceso. Nuestra empresa se fundó con tres pilares, que era el medio ambiente, la sociedad y la calidad. Y en ese, digamos, como en ese inicio, nosotros nos pusimos una meta y la meta era que nos queríamos convertir en la herramienta que le pueda funcionar a cualquier persona. Queríamos ser la plataforma de desarrollo en materia de construcción y queríamos ser esa herramienta que se ponía a disponibilidad de nuestros usuarios, a disposición de todo aquel que construía, ¿no? Y teníamos esa misión muy clara y en aquel momento no teníamos o no se nos había pasado por la mente que en todos aquellos momentos en los que nosotros queríamos hacer las cosas y no funcionaban y que eso en algún momento te pega de manera anímica y generalmente te dan ganas de renunciar porque dices, oye, no está funcionando, las cosas no van bien, ya fui muy paciente. Creo que lo que siempre te conforta o más bien lo que te mantiene de pie es ese momento en el que tú decidiste fundarte como emprendedor o decidiste fijar un propósito sobre lo que querías hacer en el futuro. También debemos de saber identificar hasta qué momento ser pacientes, porque hay veces en las que las cosas, por más que le busquemos, quizá no vayan a funcionar y nosotros sabemos, o más bien debemos saber si es el momento ideal para decir ya no puedo y se vale, ¿no? De no es echarse para atrás, sino decir he intentado de todo y quizá no es la mejor forma y vamos a buscar hacer algo nuevo, ¿no? Entonces también tengamos esa apertura a nosotros saber identificar hasta cuándo ser pacientes y obviamente a saber reinventarnos. De mi parte, eso es algo que les quería compartir. Y bueno, los dejo con esta vista que a mí me inspira muchísimo. Es una de las bloqueras donde construimos sueños, donde construimos esperanzas y donde brindamos oportunidades. Muchísimas gracias.